Ridley Scott es un director que se caracteriza por su gran estilo visual, un enfoque detallado del diseño de producción e imágenes atmosféricas. Casi siempre nos sumerge en el mundo en el que estamos, nos hace parte de ella, aunque sus películas varían en ambientación y época. Es un director que ha influenciado con sus películas a futuros cineastas, y en varios de sus filmes hemos visto algo en común: personajes femeninos fuertes. Con esto hablemos de su última película, El último duelo. The Last Duel es una película histórica ambientada en la Francia del siglo XIV, basada en el libro homónimo de Eric Jagger. Nicole Holofcener, Matt Damon y Ben Affleck trabajaron en este guión, un elenco de lujo junto a Adam Driver y Jodie Comer. Cuenta la historia de Margaret de Carrouges, que declara haber sido violada por el caballero Jacques Legris, el mejor amigo de su marido. Al no creerle nadie, su marido, Jean de Carrouges, acusa a su mejor amigo ante el rey Carlos VI, quien decide autorizar un duelo a muerte entre ambos. La película se narra en 3 capítulos, cada uno desde una perspectiva diferente: el acusador, el acusado y la víctima. Lo interesante con esta narrativa es que cambiamos de opinión sobre los personajes cada vez que cambiamos de perspectiva. Vemos los contrastes que hay entre cada uno de ellos. Negativamente también se puede sentir la historia repetitiva, pero esto es lo único malo que diré de la cinta. La película inicia mostrándonos los preparativos para el duelo final. Un buen gancho narrativo. Aquí nadie nos importa aún, y por eso pasaremos a ver qué llevó hasta este punto desde la perspectiva de cada uno. En la perspectiva de Jean de Carrouges sentimos que se ha cometido una injusticia con él. Lo vemos como si fuera la víctima. Él hizo todo lo que se le pidió y sin embargo no fue recompensado. Y lo que él quería se lo dieron a su mejor amigo Legris. En aquí pues lo apoyamos, sentimos que sus reclamos son justos y que él es la víctima en todo esto, aunque se casó con su esposa simplemente por unas tierras. Incluso vemos lo bueno que es cuando su esposa le dice que Legris abusó de ella, y él reacciona muy bien, básicamente diciendo que esto no quedará impune. Legris es alguien inteligente, es esta misma inteligencia que hace que se gane la confianza del conde. Un día, al ver a la esposa de su amigo, se obsesiona con ella, y él, simplemente porque ella es cortés con él, o por una simple sonrisa o mirada, cree que ella está interesada y quiere estar con él. Ya saben el argumento de muchos abusadores: ella me provocó o ella fue la que me buscó. Y este es su argumento de él al abusar de ella: que él no cometió ningún delito porque ella también debe amarlo. Básicamente es culpa de ella y no de él. Recuerden que hasta aquí cada uno está hablando de él mismo, es decir, que solo estamos viendo un lado de ellos, el lado más bueno, por así decirlo, pero como dicen, la vida no es ni blanco ni negro, es gris, pues el antagonista siempre será el malo si es que simplemente vemos la perspectiva del protagonista. Así que en la perspectiva de Margaret veremos eso, la verdad con todas sus capas. Ella se casa con Jan no precisamente por su voluntad, pero lo acepta aún así, empieza a ayudarlo, es más gentil y más lista que su esposo también, aunque él es un tanto indiferente con ella. No es el bueno que él nos contó que era. Incluso cuando le cuenta que Legris la violó, pues piensa que también es culpa de ella. Aunque a ella nunca le interesó Legris, pues decir que alguien te parece atractivo no significa que quieres estar con él, y él también abusa de ella. Se acepta el duelo entre ambos y Jan no quiere el duelo a muerte por el honor de su esposa o para exigir justicia por ella. Él quiere matar a su amigo porque lo odia, ya que siente envidia porque siente que él le quitó todo. Y Legris se acepta simplemente para defender su honor, aunque sabemos que no lo tiene, y volvemos a la escena inicial, pero ya con una visión diferente. En el último duelo no apoyamos ni a Legris ni a Jan. Bueno, a Jan sí, pero no porque nos caiga bien precisamente. Simplemente queremos que gane porque si él pierde la matarán a ella injustamente, algo que solo nosotros, la audiencia, lo sabemos. Quien gane decidirá si es un final feliz o un final triste, o por qué no mejor, un final realista. En conclusión, The Last Duel es una historia épica de injusticia que se siente actual por los temas que toca dentro de su contexto. Obviamente estoy hablando del feminismo en particular. Un diseño de producción perfecta, un gran montaje, imágenes memorables y con actuaciones de más excelentes por parte de todos. Una gran película que lamentablemente no recibió una gran acogida del público, así que recomienden la película a sus amigos, vayan al cine y díganme también su opinión sobre esta película. Si les ha gustado esta película tanto como a mí, déjenme recomendarles algunas películas que tal vez no hayan visto o no las conozcan o simplemente no saben qué ver el fin de semana. Good Will Hunting de Gus Van Sant, escrito por Matt Damon y Ben Affleck, por el cual se ganaron su Oscar al mejor guión original. De Ridley Scott pueden ver Thelma and Louise, una road movie, un clásico que sigue influenciando películas hasta ahora. Y claro, una gran película feminista. Y finalmente la ópera prima de Ridley Scott, que me parece que no muchos la vieron, Los duelistas de 1977.
donde ya veíamos el estilo tan característico de este director, prestando mucha atención a la iluminación y la fotografía. Y si ya vieron estas películas, pues recomiéndenselas a sus amigos. Eso es todo por este video. Si les gustó, denle a me gusta, pueden suscribirse para apoyarme a seguir haciendo más videos. Síganme en Facebook para tener más contacto y nos vemos en el próximo video.